inmediato vamos a dar a conocer parte de esa historia del diálogo en Colombia, sus aciertos, sus desaciertos, pero vamos a dejar que sean los propios protagonistas quienes nos indiquen qué es lo que ha pasado con esos diálogos en Colombia a través de todos estos años. A continuación, el video que les va a mostrar toda esta situación. ¿Cómo llegué acá? Yo soy guerrillero de las FARC, del Comando de Oriente, del Bloque Oriental. Mi sueño es una sociedad más justa. Mi sueño y mi querer es un país distinto, un país sin muertos, sin violencia, pero igual sin hambre, sin injusticia, con educación para las mayorías. Ese es mi sueño. Vamos a ver. Dicen que soy terrorista y que tengo que pagar por secuestros y actos de terrorismo. En nombre de la justicia social, la guerrilla comunista de las FARC le declaró la guerra al Estado colombiano hace 40 años. Ya hace 2 generaciones. Es un conflicto sin fin en una sociedad cada vez más violenta. ¿Cómo comenzaron los secuestros de políticos? Tenemos una cantidad de guerrilleros, de revolucionarios en las cárceles del Estado, ¿sí? En esa medida comienza a pensarse en una forma de presionar al Estado, ¿sí? Y hacer que haya un proceso de canjes. O sea, nosotros teníamos que tener algo para poder decir, bueno, deme los míos, tenga los suyos, ¿sí? Y esos somos los canjeables. Hace 10 años, para recuperar a centenares de militantes encarcelados, la guerrilla de las FARC ideó un canje, un intercambio bautizado como Acuerdo Humanitario. Para ello, decidió secuestrar a decenas de soldados y policías. Y después empezó a secuestrar civiles, en su mayoría políticos, 4 de ellos extranjeros. Francia hizo que se centrara la atención sobre una sola rehén. Su figura mediática oculta la historia de prisioneros y rehenes anónimos sometidos a las necesidades políticas del Estado colombiano. Esta es una grabación hecha por la guerrilla de las FARC de una de las primeras tomas masivas de rehenes, la guerra en directo. Ataque al pueblo de Mitú y captura de 61 policías llamados prisioneros de guerra. Entre ellos se encuentran los rehenes más antiguos de Colombia, como el coronel Luis Mendieta, cautivo desde hace 10 años y al que su familia espera desde entonces en Bogotá. Libre, ¿no? Aquí estaba libre. Este año cumple 10 años. A la guerrilla ni le importan y al gobierno menos. Nuestra lucha en estos momentos es contra el tiempo, porque se pasan los años y no se hace absolutamente nada. Los dignatarios no han tomado conciencia de lo que está pasando en el país y hay prioridad por otras cosas menos por la vida y la libertad de unas personas que le han servido al Estado. Hay más de 400 miembros de las Fuerzas Armadas oficiales y de la Policía Nacional como prisioneros de guerra en nuestros campamentos. Ella es Marlene. Por su sobrino, un policía secuestrado, ha creado Asfamipaz, una asociación de familiares de servidores del Estado cautivos. Este es el coronel, el de más alto rango que tenemos secuestrado, el coronel Mendieta. Este es un capitán Donato. Yo misma logré buscar los comandantes de las FARC, hablar con ellos, lograr estar visitándolos y convencerlos de que nos dieran esa posibilidad, que no fue fácil. Por entonces, aún era posible el diálogo. Marlene, acompañada por la madre de uno de los rehenes, se adentró en la selva para hacer una visita inesperada a los cautivos olvidados, algunos presos desde hacía 3 años.
Gracias, Robert. Estamos ustedes para mí que me escuchaba buena noticia hoy. Hola. ¿Sí escucharon la noticia? Sí. En un primer campo, Amparo se reencontró con su hijo y Marlene con su sobrino. Las acompañaba un periodista, Quique Botero. A veces uno como persona y como militar que fue y como servidor público siente nostalgia y tristeza por el abandono que el gobierno tiene para con nosotros. Me sentí abandonado, un abandonado total. Pareció como al submarino ruso que como metido en ese mar y no ha salido así en el mar, en ese mar del olvido. A 2 días de allí se encontraba un segundo campo. Las mujeres traían cartas de las familias para el coronel Mendieta y sus 60 hombres que habían defendido el pueblo de Mitú y enseguida se pusieron a responderlas. Radio Recuerdo, esa voz de las familias y de las madres que llega inmediatamente a nuestra mente y eso nos hace tomar nuevas energías para vivir un día más, un día más. Es un libro, ¿no? Yo conozco a mi papá por las cartas y por las fotos, porque nunca lo he tenido en contacto. ¿Sí ves? ¿Cómo hago yo para aprovechar 10 años perdidos? No puedo. ¿Ves? Entonces, rabia, ninguna. No puedo pelear contra nadie. Este es Jorge Briceño, el comandante del bloque oriental que tomó el pueblo de Mitú. Briceño destinó 1000 guerrilleros a la vigilancia de 400 rehenes. ¿Cómo pensar que es posible canjear a personas que están en la cárcel por haber cometido delitos como son los guerrilleros de las FARC con otras personas que estaban cumpliendo con su deber como soldados y policías? Sencillamente porque estamos enfrentados contra el Estado y nosotros estamos por fuera de las leyes. Somos otro Estado. Entonces, si ellos nos tienen prisioneros a nosotros les cogemos unos a ellos y proponemos un canje. Y en eso estamos y esperamos que el gobierno dé la solución. Estas imágenes son la primera prueba que recibieron las familias de que los soldados y policías seguían con vida. Es un documental que trata el abandono de los rehenes y la propuesta de intercambio de las FARC. El gobierno prohibió su difusión. Botero, que denunció la censura, fue despedido. Antes de llegar a los secuestros, las FARC habían intentado una vía democrática. La Dorada, una cárcel de difícil acceso. Aquí se encuentran hijos de campesinos que se pasaron a la guerrilla a millares, militantes y comandantes, todos condenados a duras penas en procesos expeditivos. Estos son los canjeables, palabra prohibida en Colombia. A mi papá lo persiguieron eternamente, toda la vida lo han perseguido por el hecho de pensar diferente. Él es campesino, fue parte del Partido Comunista y por esa razón lo persiguieron, por esa razón toda mi vida ha sido defendiéndonos, porque en mi familia la desintegraron, ¿sí? Me acuerdo en alguna ocasión un capitán Hernández, ¿sí? Tenía yo la edad más o menos de 5 años, ultrajando mi familia, ultrajando a mi mamá, porque no le daba razón por mi papá. Se nos robaron las bestias de la finca, se nos robaron el ganado, se nos llevaron todas las cosas, nos sacaron de la región donde estábamos nosotros. Para 1984, ya unos años más adelante, entonces hay una propuesta de una organización que se llamaba la Unión Patriótica. Mi familia se vincula a la Unión Patriótica, que no eran más que la gente del común. En ella estaban los campesinos, estaban los estudiantes, estaban los obreros, estaba la gente de los barrios, la gente de las veredas, absolutamente el pueblo. En los archivos de Voz, La Verdad del Pueblo, un periódico comunista, se encuentra toda la historia de la Unión Patriótica vinculada a las FARC, entonces cercanas al Partido Comunista. La Unión Patriótica fue el esfuerzo que se hizo para lograr que en la década de los años 80 del siglo pasado, las FARC pudieran acogerse a un proceso de negociación y de paz y convertirse en una organización política.
Tras 20 años de lucha armada, las FARC intentaron por primera vez un proceso de paz. Ahí estaban los jefes históricos, Marulanda, el estratega, Jacobo Arenas, el ideólogo, y Alfonso Cano, el cerebro. En el Palacio Presidencial, el comandante Braulio, delegado de las FARC, firmó con el presidente Belisario Betancur los acuerdos que les autorizaban a participar en la vida política de forma legal. El periódico Voz presentó a los candidatos de las FARC, del Partido Comunista y de otros grupos democráticos que concurrieron con éxito a las elecciones municipales y legislativas. 2 comandantes de las FARC fueron elegidos senadores, un vuelco a la izquierda que cogió por sorpresa a la vieja clase dirigente. Eso hizo que el Estado hiciera una represión total y empezara a meter a la cárcel, a restringir la libertad de opinión, que crearan unos grupos de asesinos protegidos por el Estado, ¿sí?, organizados por el Estado en gran parte, y empezaran a eliminar físicamente a los dirigentes. Se han masacrado de la manera más salvaje a varios dirigentes y militantes de nuestro movimiento político. En consecuencia, le hemos dicho al gobierno nacional que nos defina si tenemos derecho a vivir o no en nuestro país. Pardo Leal, fundador de la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial, fue el tercer candidato más votado en las elecciones presidenciales. Más tarde fue asesinado. El director del periódico Voz también fue asesinado. Se inició fue el exterminio de la Unión Patriótica. 5.000 militantes, de ellos la mayoría comunistas, fueron aniquilados, fueron asesinados. Hombres y mujeres inermes, desarmados, que eran senadores, representantes a la Cámara, diputados, concejales, alcaldes o militantes de la Unión Patriótica. Por esa razón, precisamente, entonces me veo obligado a entrar a las FARC. Entonces las FARC se separaron del Partido Comunista Legal y reunieron a sus hombres y a sus cargos electos en la selva. Numerosos militantes demócratas amenazados se unieron a ellos. El problema es que igual si no hubiéramos ido a la guerra, entonces nos hubieran aniquilado per se. En el pueblo de Segovia asesinaron a civiles por haber votado a la Unión Patriótica. Ese fue el principio de una serie infinita de matanzas de campesinos atribuidas a unas milicias de extrema derecha protegidas por el ejército, los siniestros grupos paramilitares. Los paramilitares se consolidan asesinando la izquierda democrática. En muy pocas áreas combatió con la guerrilla. El accionar paramilitar estuvo centrado a la población civil, ¿sí?, y estuvo centrado a los líderes civiles, no a los guerrilleros. Eran grupos al servicio de una alianza formada por traficantes de cocaína, oficiales del ejército y grandes propietarios rurales, temerosos de que el ascenso de la izquierda dañara sus intereses económicos. Una de las zonas más afectadas era la de los platanales de Urabá, al norte de Antioquía, donde se multiplicaban las matanzas de trabajadores y de sindicalistas. El abogado del sindicato, Bernardo Jaramillo, fue elegido nuevo candidato presidencial de la Unión Patriótica. Colombia no soporta otra experiencia como la de nuestro movimiento, la Unión Patriótica, que han pagado con la vida de sus principales dirigentes su decisión de la lucha por la democracia en condiciones de legalidad. No se puede hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. De que no se puede hablar. En plena campaña electoral, Bernardo Jaramillo fue asesinado en un aeropuerto por paramilitares. Entró a las FARC por un ideal de justicia, entró a las FARC porque vi mucha de la gente que uno quiso y compartió muerta, ¿sí? Vi mucha gente y muchos sueños truncados por la guerra. Fui al sepelio de Bernardo Osa, fui al sepelio de Antequera, fui al sepelio de Pizarro. Son líderes de la izquierda democrática que lucharon desde todos
desde todas formas para construir un país incluyente, democrático y sin guerra, ¿sí? Y asistimos a la masacre de toda una generación de hombres y mujeres que creyeron en un país distinto, intentaban construir una nueva nación, y la respuesta del Estado ha sido el exterminio.